El otro día pasaba por la calle Monseñor Esandi en Viedma, donde está el ingreso a la planta potabilizadora del DPA, y veía que ya estaban trabajando, más allá de que había salido también anunciado a través del área de prensa del gobierno de Río Negro, de que había empezado la ampliación de la planta potabilizadora, y vi un montón de árboles en el piso, y digo, esto va a traer cola seguramente, y a los poquitos días apareció un video en realidad de ambientalistas de Viedma hablando de esa situación, de que para ampliar la planta potabilizadora, creo que habían talado, como no me acuerdo si eran 30 o 40, no recuerdo el número, de árboles de 60 años de antigüedad, etcétera, etcétera, y se preguntaban por qué no se puede instalar esa planta en otro lugar. Ya lo hemos hablado esto con el titular del Departamento Provincial de Aguas, con Fernando Curetti, cuando nos ha conversado y nos ha adelantado esta obra, porque creo que Curetti ya se veía venir, seguro esta situación, pero queremos volver a charlar con él para aquellos que quizá pasan por ahí, ven eso y tienen la duda, no sé, o no, pero bueno, está bueno que lo charlemos. Ese y otro temita. Lo tengo en línea, Fernando Curetti, el titular del DPA, el superintendente del Departamento Provincial de Aguas. Curetti, buen día. Gustavo Bosco lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buen día para vos y para toda la audiencia de la radio. Gracias por atendernos. Bueno, ya en algún momento antes de la hora lo charlamos, pero quiere contarle a la gente por qué se hace la planta en ese lugar, qué van a hacer, si esos árboles que se talaron se pueden sembrar en otro sitio. Bueno, cuéntenos, por favor. Sí, a ver, bueno, obviamente sabíamos que esta obra iba a traer este tipo de inconvenientes, ¿no? Es inevitable. Es una obra que es importantísima para la localidad de Viedma. Estamos hablando de que vamos a ampliar la capacidad de producción de agua potable en la localidad, que vamos a tener una planta potabilizadora para más de 30 años, ¿no es cierto?, de capacidad de potabilización y distribución, que va en parte a mejorar la capacidad de producción, va a mejorar también la presión de la red, ¿no es cierto?, que es uno de los temas que hoy ya estamos padeciendo. Bueno, un montón de cuestiones que vienen a hacer al sistema de agua potable en toda la localidad. En principio, la primera de las dudas que surgió con respecto a si ese era el lugar indicado, la verdad es que es imposible hacer la planta en otro lugar, porque todas las redes están pensadas y diseñadas para salir desde ese punto. En principio, sabemos que la planta actual está en ese lugar, estaba previsto ya cuando se hizo la planta actual la ampliación, por eso es tan grande el predio de la planta, y también el muelle de captación está en ese lugar. El muelle de la planta actual existente va a ser el mismo muelle que abastezca de agua cruda a la planta nueva. Entonces era prácticamente imposible hacer la planta en otro lugar diferente al que fue destinado. Entonces, cuando empezamos a trabajar en el proyecto de la obra, que también contempla el estudio de impacto ambiental y contempla también la audiencia pública, en la audiencia pública se explicó que era necesario la tala de estos árboles. Sabemos que son árboles antiguos, que tienen muchos años, pero bueno, eso era inevitable, y como plan de remediación o de mitigación se estableció la incorporación de plantaciones nuevas en distintos puntos de la localidad para de alguna manera compensar ese impacto ambiental negativo que tenía la obra, ¿no? Eso fue establecido y explicado en la audiencia pública, y posteriormente a eso, luego de la firma del contrato de la obra y en acuerdo con el municipio de Viedma, firmamos un convenio entre la empresa constructora, que es la que tiene que de alguna manera hacerse cargo de la provisión de la masa arbórea que va a venir a reemplazar esa plantación existente. Hicimos un convenio también con la municipalidad para que la municipalidad establezca las especies arbóreas y los lugares en los cuales se tienen que plantar. Así que en ese sentido hicimos un convenio hace ya aproximadamente un mes, en la cual se van a establecer más de 1.600 árboles nuevos en la localidad en compensación con esa plantación original que fue sacada para poder hacer la planta. Bien, bueno, estaba todo previsto entonces. Ahora me imagino, Curetti, que cuando usted vio los árboles en el piso, digo, algo van a decir, ¿no? Supongo, habré imaginado. Sí, no, eso ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Porque obviamente a cualquiera que pasa por el lugar le causa el mismo desagrado. A nosotros, por supuesto que no nos gusta ni somos propensos a hacer ese tipo de
de impacto, ¿no es cierto? Porque no es una cuestión de que se sacó por un capricho ni nada por el estilo, pero lamentablemente es el lugar donde originalmente se previó hacer esta obra. Y cuando se analizaron las alternativas en el proyecto, estamos hablando ya hace pocos años atrás, la verdad es que no teníamos muchas alternativas en cuanto a relocalizar la planta en otro lado. Era ese un lugar indicado por todo lo que te expliqué anteriormente, ¿no? Desde donde salen las redes de distribución de la localidad, los grandes acueductos que tiene la localidad de Viedma, y también donde está establecido el muelle, ¿no es cierto? Que es una obra carísima. Pensar en hacer un muelle nuevo, estamos hablando de una inversión más que importante, por lo tanto se aprovechó el muelle existente, que está en muy buenas condiciones. Claro, de todas maneras, si tuviesen que construir en otro lugar, también tendría que ser cerca de la costanera, digo yo, no sé, para poder captar el agua. También a lo mejor tendrían que tirar otros árboles, no tendría sentido, ¿no? Exactamente, exactamente. Es inevitable poder hacerlo en un lugar cercano a la costa, porque obviamente tenés que captar el agua del río, ¿no? Bien. Nos decía, me quiero detener en esto también, porque más allá de los árboles y demás, es una obra que va a beneficiar a toda la ciudad, no solo a los que no sé, estén aquí dentro de 20 o 30 años, sino ahora va a mejorar la presión en muchos lugares que no la tiene óptima. Exacto, porque además de la planta también se prevé hacer distintas redes en la ciudad, no solamente en la zona existente, sino también en las zonas para las cuales la ciudad se está expandiendo, así que ya se prevé los acueductos y las redes de distribución para los distintos lugares para los cuales la ciudad está creciendo. Eso está previsto también en la obra. Y también algo muy importante, que hoy la localidad no cuenta con esa alternativa, que es válvulas de sectorización. En distintos puntos de la localidad se van a establecer y se van a instalar nuevas válvulas sectorizadoras, porque hoy tenemos una situación que la hemos padecido hace unos días atrás, ante una rotura puntual en algún punto de la ciudad, sobre todo en los acueductos más importantes. Toda la ciudad se queda sin agua. Sí. Y esta situación de las nuevas válvulas sectorizadoras, las válvulas esclusas, lo que hacen es justamente dividir la ciudad en sectores. Entonces, ante una rotura en algún sector, se anula ese sector, se repara, pero el resto de la ciudad no tiene inconvenientes y pasa desapercibido el inconveniente. Ajá. Bien, eso se van a colocar ahora también en esta obra, entonces. En esta obra, exactamente. Ajá, bien, bueno. Quiero preguntarle, porque también esta mañana salió una información que el DPA y el municipio van a mejorar la zona balnearia de Viedma. ¿En qué consiste esto? Sí, es en un trabajo de limpieza, de mantenimiento que estamos haciendo también en conjunto con el municipio de Viedma, en la zona de aproximadamente a la altura de la calle Alvear, en uno de los balnearios que tiene la localidad, que se ha ido depositando barro y también hay algunas malezas en esa zona que impedían que los bañistas puedan ingresar al agua, que era para lo que fue diseñado originalmente, ¿no? Ese balneario cuando se hizo la defensa costera. Entonces lo que se está haciendo es una limpieza de todo ese sector y restableciéndolo para que sea amigable con el ambiente, pero también con la gente que se acerca a disfrutar del río, ¿no? Así que estamos trabajando en ese tema también. Ajá, bien, bueno. ¿Cómo va la obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales acá en Viedma? Va bien, la obra está bastante avanzada, están avanzando con pruebas hidráulicas de lo que es la cañería de impulsión. Te diría que la planta está casi terminada, quedan solamente algunas pruebas de estanqueidad que hay que hacer, que una vez que la cañería de impulsión esté aprobada las pruebas, se empezará a bombear el líquido hacia la planta y se empezará a llenar para luego hacer las pruebas en la planta. No queda mucho más en lo que es la obra de la planta depuradora en sí, y luego quedan algunos trabajos y tareas de conexión de redes existentes con las obras nuevas acá dentro de lo que es el radio urbano de Viedma, y por supuesto, bueno, queda pendiente la construcción de la estación elevadora número 10 también en la zona ya de Barrio Norte, Barrio Comercio, que esa obra tiene que comenzarse en cualquier momento. Ya la justicia nos dio la razón con respecto a la situación de esa obra, así que también es inminente el inicio de la misma. Ajá. La planta depuradora, digo, para que se ponga, o sea, se pueda utilizar, va a demorar mucho, digo, no sé cómo es dejar de utilizar una y empezar a utilizar la nueva porque no están pegadas, digamos, una de la otra. ¿Cómo es ese trámite? ¿Cómo va a ser? Sí, hay una obra que justamente es la obra de vinculación
Ahora cuando el acueducto, mejor dicho, la impulsión Ruapal va por todo lo que es la ruta 1 hacia la planta vieja. Ajá. En la zona, ni bien pasar las vías de ferrocarril, hay una estructura de hormigón, que es una especie de chimenea de equilibrio. Desde ese lugar se hace una cañería que vincula esa conexión, esa estructura, con la nueva estación elevadora que está detrás de la estación de ferrocarril. Ajá. De esa manera se anula la impulsión actual o la cañería actual que va hacia la planta actual y se envía el 100% de los líquidos que van por ese sector hacia la nueva planta depuradora. Ajá. Ese es el paso, digamos, que hay que cumplimentar luego una vez que esté toda la obra terminada para poder desviar los efluentes y mandarlos a la nueva planta. Ajá. ¿Está previsto que la nueva planta esté en funcionamiento? ¿Cuándo aproximadamente? Yo sé que esta tiene demora siempre, pero ¿cuál es la fecha inicial o opcional? Y yo estimo que a mediados del año que viene la obra ya tiene que estar operativa en un 100%. ¿No? Esperamos tenerla lista antes, pero como te decía, hay todo un proceso de pruebas. Ya una vez que se empiece a enviar el efluente hacia la planta tiene un proceso de llenado que por el tamaño que tiene va a llevar bastante tiempo todo el proceso de llenado de la misma, y una vez que esté llena sí se van a ir monitoreando y evaluando las distintas alternativas hasta que una vez que estemos seguros que todo funciona como corresponde ya podemos empezar con lo que sería el desestimar, digamos, la planta actual y dejar de usarla. Y la última, lo prometo, la última. Con esta obra se va a ir ese aroma, por llamarlo de alguna manera, que hay en alrededor de las plantas elevadoras que hay ahora. Nosotros estamos convencidos que eso va a ser así. Las plantas actuales, las estaciones elevadoras actuales, sobre todo la estación elevadora del Continuo Belgrano, hoy recibe una cantidad de efluentes en exceso, ¿no? Y con esta obra va a recibir el 20% del caudal que recibe hoy. Ajá. Eso va a ser un cambio sustancial en el funcionamiento de esa estación elevadora, y por supuesto que pretendemos que el problema de los olores se minimice de manera muy importante, porque el líquido hoy está mucho tiempo en la red, recorriendo distintos sectores de la localidad hasta llegar hasta ese punto. Obviamente ya llega totalmente septizado, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos haciendo con esta obra es acelerar el paso del líquido desde los distintos puntos de la ciudad hacia la planta, ¿no? Con un camino mucho más corto y más rápido. De esa manera pretendemos que esa situación en muchos puntos conflictivos de la localidad se tiene que minimizar. Bien. Curetti, gracias por atendernos, muy amable. Gracias a ustedes y a disposición. Igualmente, que lo vaya muy bien. El titular del Departamento Provincial de Aguas, Fernando Curetti. Entonces, al final estábamos hablando, de esos puntos en Viedma que son conflictivos. Hoy hablábamos con alguien alguien que tiene departamentos para alquilar cerca de la planta elevadora que está ahí atrás de Changomás, que le cuesta mucho alquilarlos por el olor que hay ahí permanentemente. Están ahí pegados prácticamente a esa planta. Curetti mencionaba Contini y Belgrano, me parece que es la otra, que también uno pasa, no al lado, una cuadra y media, 2 cuadras, y según del lado que esté el viento es insoportable realmente. Claro, eso pasa porque el líquido cloacal está mucho tiempo en esas plantas, y ahora va a estar mucho menos con la nueva planta depuradora, con las nuevas cañerías y demás. Entonces como que pasa más rápido, ¿no? Y no tendría que dejar ese olor. Bueno, esperemos que sea así. O sea, en cualquier ciudad, en todas las ciudades hay plantas elevadoras de líquidos cloacales y no hay ese olor alrededor, ¿no? Por lo menos que yo sepa. O al menos, no sé, quizá alguien que vive al lado sí, pero no a 1 cuadra y media o 2 cuadras. Después, hablando del tema la planta depuradora, la obra grande que están haciendo, lo que va a originar, después cómo van a hacer el cambio de la planta depuradora nueva con la vieja, cuándo estaría en marcha y demás, y la planta potabilizadora de agua, que es lo que se está haciendo ahora también, ahí cerquita de Costanera, en calle Sandy y Costanera, donde para hacer esa ampliación voltearon 30 o 40 ejemplares de araucarias, creo que eran muy altas, muy antiguas, que lo hablaron, lo habían expuesto en la audiencia pública que se hizo cuando anunciaron esta obra, lo explicaron y ya habían firmado un convenio con la municipalidad para plantar después 1.600 árboles donde la municipalidad quiera. Y esta mañana también hubo un comunicado de Gastón Gutiérrez, de la municipalidad, el titular de Medio Ambiente, diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Que existía
ese acuerdo y que estaba previsto esta tala y que no hay manera de hacer esta planta en otro lugar. A ver, el sentido común indica no se pueden gastar millones de pesos más para llevar todo a otro lugar, que es todo nuevo. Digamos, se pueden talar esos árboles y ponerlos en otro lugar. A veces es inevitable cuando avanza la civilización en ese sentido. Hay cosas, mucho peores que podrán evitarse para cuidar el medio ambiente. Esto es como me parece, es casi inevitable.